Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Martes muy movido, ¿eh? Muy movido, con una gran sorpresa en la Cámara de Diputados, porque hoy a la mañana en el despacho del diputado Romero del bloque justicialista se dieron cita dos otros bloques, mucho más numerosos que el bloque justicialista, como son el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, para acordar un proyecto, unificar los dos proyectos que tenían respecto de cuarta y quinta categoría del impuesto a las ganancias, es decir, el impuesto al salario. Esta modificación, que al principio contaba con estos dos bloques, después logró la adhesión de los diputados del gobernador de La Pampa, del gobernador Berna, del gobernador Das Neves de Chubut, también de Libres del Sur, la diputada Victoria Donda, y la gente Alicia Siciliani, Partido Socialista, y por supuesto, como está aliada con Sergio Massa, de Margarita Stolbizer. Es decir, un arco opositor que realmente ha dejado al oficialismo en una situación muy, ¿cómo decirlo?, de falta de previsión. El ministro Frigerio, que fue el que tuvo el diálogo con los gobernadores, de viaje en China, en un momento donde esta sesión especial convocada por el Ejecutivo requería, por lo menos para el oficialismo, una presencia, un monitoreo constante. Todavía es un final incierto, pero lo que ha logrado la oposición en un tema sensible para muchos, para un porcentaje importante de la población, es algo importante. Quiero mencionar algo antes de presentar a mis invitados, que es que este proyecto, a diferencia del proyecto oficial, plantea algunos impuestos que abren una endija al debate sobre qué es imponer, cuál es el sentido básico de los impuestos. Quitarle a los que más tienen para poder fondear las cosas del bien común. De esto vamos a hablar buena parte del programa. Fíjense que este proyecto contempla reponer las retenciones mineras, algo que había sido pedido por varios gobernadores, la mayoría de ellos justicialistas. Plantea un impuesto al juego, un impuesto ultra necesario, un impuesto a un sector que se beneficia, yo diría, a partir de una enfermedad que es la ludopatía. El juego no es una cosa tan simple y tan amena de la cual uno puede decir no tiene contraindicaciones, las tiene. El juego es algo que, de ser grabado, además tendría que desalentar de algún modo también a la gente que juega compulsivamente. Ahora a la noche terminó este paro, este acuerdo que han tenido los empresarios del juego con los trabajadores del juego, es decir, un lockout patronal apoyado por los trabajadores. Y además un impuesto a ciertos sectores de la actividad financiera. Es decir, han buscado impuestos específicos. Hay una muy curiosa, un impuesto a que los jueces paguen ganancias, pero no los jueces, los que van a incorporarse como jueces, lo cual muestra la timidez que tiene la oposición con Comodoro Pi y con el Poder Judicial. Pero bueno, por lo menos se atrevieron a esto y ahora va el debate y tendrán que justificar de cara a las cámaras de televisión y a la sociedad por qué solamente los que se van a incorporar a la magistratura. Bueno, dicho esto, ya se sabe, tuvo media sanción la ley de emergencia social. Hoy fue una jornada de muchos cortes de calles porque hubo sectores de los movimientos sociales que no tuvieron participación en el diálogo, que sí tuvo Carolina Stanley con varias organizaciones, particularmente la Corriente Clasista y Combativa y la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Bueno, hay otros barrios de pie, Frente de Dios Santillán, y otros que dijeron, bueno, nosotros nos dejaron afuera. Bueno, votada esa media sanción, y una cosa muy importante, un solo voto en contra. El del diputado Olmedo, un señor propietario de soja, él mismo dice que tiene su avión privado, es decir, un hombre muy rico que dijo, no, que paguen ganancias, que los desocupados busquen trabajo por su cuenta, el Estado no les tiene que dar nada. Bueno, dicho esto, Roxana Mazzola, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, gracias por venir. ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación. Alejandro Grimson, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Con tus mitomanías a cuestas? Siempre ahí. Siempre, ¿no? En este caso, del sexo. Mitomanías de los sexos. No del sexo. No, bueno, incluye la sexualidad, el amor, el deseo, el poder, la desigualdad entre varones y mujeres,
¿Podemos mostrar la tapa? Sí, claro. Con todo gusto lo toma esa cámara. Bueno. Sí, es un libro que escribimos con Eleonor Fabur, una socióloga muy conocida. Trabajó en Somos UNICEF amigos, muchos trabajó años. muchos años en UNICEF. Y es parte de un diálogo que creo que está presente en las cosas de la sociedad argentina hoy, que hay una efervescencia, ¿no?, de la cuestión de género y muchas preguntas. Y entonces, bueno, un poco tiene que ver con esa efervescencia este libro y con una lucha que es la lucha del feminismo y que no es una lucha solo de mujeres. No, claro. Después vamos a preguntar un poco del libro, pero te vamos a aprovechar para Sí. tratar de pensar qué nos deja este año. Me parece mal formularse la pregunta, Alberto, buenas noches, te saludo de último, nos conocemos mucho, entonces ya somos... tenemos mucha historia. Una reflexión bueno estar que te pregunto a vos, pero les digo, me parece mal hablar del primer año del gobierno de Macri, porque primero que la República son 3 poderes, en todo caso justificaría hablar de y después que hay que hacer un balance de lo que pasa en la sociedad, en la cultura, y no solamente decir a ciertos errores beneficios y perjuicios del gobierno. Así que, por eso, en ese sentido yo abriría mucho más el espectro. Pero, si no les molesta, yo quisiera, Roxana, que nos cuentes algo de lo que viste en la India, porque a mí en 2 minutos me dijiste que hay que mirar las cosas de otra manera. A ver, los que no te conocen, vos sos una persona con doctorado en la Universidad de San Andrés, medalla de honor, publicación de libros, es decir, con los mayores méritos académicos, investigador y demás, y además tenés la posibilidad de hacer algunos viajes académicos y ahora hiciste un esfuerzo y fuiste a la India. Sí, fue una oportunidad que también me dio la Embajada de la India de poderme financiar para capacitarme allá en algunos temas que tienen que ver con cooperación sur-sur. Hoy por hoy, a nivel global, está cambiando la pauta de desarrollo. China, India son los países que más vienen creciendo a nivel mundial a tasas altas del 5% del PBI anual, donde lo que nos está planteando es un reto en términos de desarrollo. Y la gran pregunta que hoy tenemos y que es inconclusa, no solo para Argentina, sino para varios países de la región, es de qué tipo de desarrollo estamos hablando, ¿no? Por un lado podemos tener propuestas que tienen que ver más con la crisis económica que por ahí se vivió en Europa y el achique de presupuesto y que hay que reducir el presupuesto porque se gasta mucho, entonces no hay que invertir en lo social, y es una perspectiva y una visión más ortodoxa que hemos visto ya en nuestro proceso histórico, qué vivencias se tienen. Se intentaron otros ensayos en la historia latinoamericana reciente, ¿no? Que es lo que estamos viendo en Brasil, que está sucediendo en Venezuela, que está sucediendo en varios países del mundo. India también está realizando un planteo al respecto en términos de encontrar algún modo de desarrollo, donde la pregunta no está resuelta por qué lado van las vías de desarrollo con distribución. Yo quisiera que... Porque es donde encontramos este equilibrio, Quisiera, ¿no? que nos dieras 2 o 3 datos, como por ejemplo, ¿qué porcentaje de nacimientos se inscriben en la India? ¿Qué porcentajes de pobres hay? Un país de 1.300 millones de personas que tiene energía atómica, que tiene tecnología de punta, el mayor productor de ingenieros que tiene la humanidad. En fin, un país que por un lado parece que fuera parte del mundo hiperdesarrollado y por otro lado... Tiene 83% de informalidad laboral. 83% de informalidad laboral. Según es decir, damos vuelta a la cifra de lo que es la Argentina. Más. En Argentina tenés más o menos un 35%. 38. Estás hablando de un 83%. Eso también lo que nos plantea es que necesitamos redefinir el concepto de informalidad laboral, ¿no? Porque también es parte de la lucha de los sectores que están planteando de la economía popular, tiene que ver con qué entendemos por informalidad laboral y todo el valor que genera esta otra economía, nuestro aporte del PBI. ¿Porcentaje también. de nacimientos registrados en la India? 44% de chicos que nacen son registrados. Las tasas en lo que tiene que ver con decir... De sostener que una mujer puede ser golpeada es del 55%, no solo por el hombre, sino que la mujer también lo dice. Te preguntaba lo de infancia porque Alberto Minujín desde hace muchos años dirige una ONG, después de trabajar durante años en UNICEF, que es Equidad por la Infancia. Y vos viajás mucho por el mundo y ves las inequidades y también las alternativas y oportunidades y programas sociales.
Y me parece que rodear un poquitito antes de meternos en la Argentina, porque hoy el tema de la emergencia social acá está de cara a lo que es la productividad, la competitividad y todas estas cosas que por un lado son necesarias, pero por otro lado hay que hacer el diagnóstico. Claro, yo escucho las cifras que da Roxana y me desespero. Vos seguramente con estas cifras trabajás cotidianamente. Bueno, porque es algo que vemos todo el tiempo y estas contradicciones las vemos y la Argentina vos decís que tiene el inverso, pero también tiene este tipo de contradicciones. El problema de la inequidad en el mundo, la desigualdad injusta en el mundo, es algo que ha ido creciendo, que sigue creciendo. Las megaciudades, las ciudades, cada vez tenemos menos hábitat. O sea, una de las cosas que ha pasado en estos últimos 30 años ha sido una pérdida de hábitat humano. ¿Por qué? Porque en la parte rural, cambio climático, la soja, o sea, hay una nueva remigración, y en las partes urbanas, en realidad los grandes desarrollos urbanos están comprando tierras en los lugares donde se supone que va a ser bueno, va a ser más caro. Digo, esto en los distritos pobres de Estados Unidos, en las áreas donde ganó Trump, por ejemplo, compañías coreanas, chinas, están comprando terrenos, porque se supone que en 20, 30 años nuevamente van a ser las zonas caras. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? Eso mismo. ¿Dónde vamos a vivir? En un país como India. Eso lo habrás visto en India. India, Nueva Delhi es uno de los... En India uno ve, digo, está lleno por todos lados, ¿no? Nueva Delhi es uno de los países con mayor nivel de contaminación, de las ciudades con mayor nivel de contaminación, ¿no? El smog es fuerte que hay. Y esto sí tiene que ver con algunos de los planteos que están realizando hoy por hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Por primera vez como se está introduciendo el tema de desigualdad, atravesando todos los derechos de salud, de educación, vivienda, acceso al medio ambiente que tenemos que tener todos. Por primera vez se lo está atravesando por el tema de desigualdad, porque lo que está pasando, de hecho, a nivel global, no solo en el proceso argentino, es que está creciendo la desigualdad. Y con el crecimiento de la desigualdad crecen un montón de otras manifestaciones de desigualdad. Crece la concentración de poder. Quiero subrayar una cosa básica, y también me gustaría sumarlo a Alejandro, que es un observador para mí muy importante de la política argentina. Lo digo en primer lugar porque te conozco y podemos charlar tomando un café, y en segundo lugar porque creo que tenés una posibilidad de no perder convicciones, pero mirar todo el tablero, y la verdad que esta manera de empezar a todos nos desordena. Quiero puntualizar lo siguiente. Vos decías, India y China son dos países que hoy son el centro del comercio mundial. El caso de China con una economía planificada, el caso de India con una presencia del Estado menor y más presencia de bancos y multinacionales indias. Ahora, son los países que crecen. Sí, pero yo te diría una cosa que me parece, digamos, que se conecta también con lo que vos decías, bueno, el primer año de un nuevo gobierno en la Argentina. Creo que hay un contraste entre las sociedades como la India o China, que nunca estuvieron integradas, o sea, no pasaron por una experiencia de integración social a través de un modelo salarial, digamos, en contraste, si querés, con las sociedades europeas clásicas, digamos, donde incluso, bueno, en esas sociedades europeas, bueno, hubo todo un estado de bienestar muy fuertemente desarrollado. La Argentina es un país de clase media, digo yo, para tratar de sintetizarlo televisivamente, un país que está en el medio, o sea, en el medio un poquito hacia arriba incluso, ¿no? En índice de desarrollo humano, ¿no? Un país 43 sobre 180 y pico de países, según Naciones Unidas, país 42, 43, 44 sobre 180, o sea, clase media tirando para arriba, porque, bueno, fue una sociedad socialmente integrada, podemos discutir si territorialmente integrada, es más discutible, pero justamente las grandes ciudades, que son donde hoy está el foco de las desintegraciones sociales, en la Argentina sin duda fueron zonas integradas a la sociedad con ciertos niveles de estado de bienestar. Eso se destruyó en cierto momento con el éxito del neoliberalismo a partir del 76 y sobre todo en los 90, con los procesos donde apareció esto que se llama, bueno, una masa de trabajo no registrado, de trabajadores informales, trabajadores de economía popular, excluidos de la economía formal. Entonces, yo creo que
la Argentina y algunos países de América Latina, sus balances tienen que ver con, en parte, cómo les va en términos de desarrollo, de competitividad, de lo que vos quieras, pero también en términos de desigualdad y de capacidad de integrar a más parte de su población o ir por la tendencia contraria, que es agregar excluidos o agregar trabajadores no registrados o agregar personas que están afuera de la mano del Estado. En ese sentido, es un año complejo. ¿Por qué? Porque empeoró la Argentina en todos los indicadores relevantes, en pobreza, en desigualdad, etcétera, etcétera, en desempleo, empeoró. Ahora, si hoy se vota la ley de emergencia social, va a haber que hacer un balance el año que viene contemplando esa ley, porque como vos dijiste, acá hay 3 poderes. Este año hubo poco 3 poderes, porque el Parlamento, que fue elegido, la población votó a un presidente y votó a un Parlamento donde ese presidente es muy minoritario, un Congreso Nacional en las 2 cámaras. Eso votó la población. Ahora, la oposición lo único que hizo en un año fue ponerse de acuerdo en la ley antidespido que el presidente vetó. Y ahora se pone de acuerdo. Yo creo que en un sentido lo que vos decís es completamente correcto. Afecta a un sector de la población. Ahora, también afecta mucho más que eso, porque aunque vos no pagues ganancias, si vos sos un ciudadano que votaste a un presidente que hizo una promesa tan clara y tan transparente como que iba a abolir ese impuesto, y no había ningún indicador de que iba a hacerlo, más bien hay cada vez más gente que lo pague y su plan implica que lo pague más gente, también tiene que ver con la credibilidad de la política, si se toma o no. Después da para mucho para entrar en la discusión, ¿no? Si es una reforma progresiva, cómo se hacen reformas progresivas en los impuestos, que es lo que vos planteabas al principio. Pero quiero decir, acá aparece otro poder que de pronto hay que ver cómo seguirá esa discusión, pero también se conecta con la ley de la emergencia social, porque si sale esa ley, con todas las fragilidades y observaciones que uno le puede hacer a la ley, el Estado va a llegar a más personas con más fuerza de lo que llegaba ahora. Una digamos. curiosidad de esto que está sucediendo hoy, y después quisiera el análisis y la opinión de ustedes, pero una curiosidad. De las 2 leyes importantes que se tratan hoy, una es iniciativa de la oposición, pero la ley de emergencia social es de Cambiemos. No, la ley de emergencia social... Digamos, yo fui invitado al Senado de la Nación. Perdón, me corrijo en lo siguiente. Es un proyecto de ley que trató CETEP, que tuvo el apoyo del Frente Renovador, que lo agarró el Movimiento Evita, que Emilio Pérsico, pero de los que tomaron la y se iniciativa sentaron a negociar, fueron Carolina Stanley, Quintana, y por teléfono, con Peña... O sea, es el producto de una negociación. Yo igual lo que veo es que de todos modos, sea como analicemos la agenda, es una agenda reactiva. O sea, en un momento nosotros en Argentina el año pasado teníamos que estar discutiendo determinada agenda de revisiones de cuestiones que se tenían que dar, de qué orientación iba a tener Argentina para adelante. Este año estamos discutiendo cómo hacemos para no tener más desocupados, cómo hacemos para que la gente que ha quedado devaluada en su salario recomponga esa situación salarial, cómo hacemos para que los jubilados no queden tan abajo, cómo hacemos para que la asignación universal por hijo no pierda el sentido de derecho. Entonces, Roxana, como esa sea, es la esta es parte una negativa. agenda reactiva. Esa es la parte negativa. La parte positiva en un país autoritario como la Argentina, la parte positiva es que se discute eso y se le dan fondos. Porque yo te digo la verdad, con los primeros días del gobierno de Macri, en Cresta Roja, la gendarmería tirando balas de goma, a un año de eso, casi un año, pues decís, acá hay una modificación en la mirada oficial de cómo, la palabra atacar suena agresiva, en cómo tratar los temas de la exclusión y la pobreza. No sé si es porque tienen minoría en el Congreso, porque yo tienen creo, el año que viene. yo Después las esto, interpretaciones pueden ser varias. Yo planteo acá para la discusión. Y después lo dejamos subir al colectivo al profesor Minujín, que algo sabe. Sí, yo propuse una idea que es, en mi opinión, este gobierno es un neoliberalismo posibilista. Yo lo llamo posibilista, en el sentido de que es un neoliberalismo que negocia. Y que tiene un plan, que lo planteó Roberto Labaña, tiene aire de familia con otros planes liberales, ortodoxos, neoliberales que tuvo la Argentina. Eso es así, es neoliberal. Pero no es un neoliberalismo como hubo en otros momentos,
por ejemplo, cuando hubo terrorismo de Estado en la Argentina, acá no hay terrorismo de Estado. Entonces, comparar una cosa con otra es delirante. Por eso yo digo, es posibilista porque es un gobierno que está todo el tiempo negociando. Y eso lo planteó el secretario del Tesoro de Estados Unidos cuando estuvo acá, dijo, el punto exacto del ajuste fiscal es aquel que dé sustentabilidad política al proyecto. Profesor Miró. Bueno, pero yo creo que así está como funcionando el mundo. En realidad el neoliberalismo se ha ido readaptando, lo que escuchábamos en los 80, 90, el consenso de Washington, esas cosas ya son otra historia, es una remodelización de todo eso. Si vemos las cosas que está haciendo Trump antes de subir y hacia dónde está yendo el mundo, por un lado no parecería que este tema de la desigualdad es un tema que nos preocupe demasiado, en el sentido de que pero es el posibilismo. ¿Hasta dónde empujamos? Exacto. Cuando el empuje vaya muy fuerte van a ir para atrás. Exacto. Ya lo hicieron. Un poquito. Y después van a empujar otro poco más. Y así va haciendo. Entonces yo creo que esto es una cosa... Pues yo escuchaba, hace poco leí algo muy interesante con lo de Donald Trump. ¿Por qué ganó? Porque hay muchas interpretaciones. Pero una que me pareció muy interesante es... ¿Qué pasó con la desigualdad en estos años? Y en realidad ha mejorado lo que se llama, hay una desigualdad que es la horizontal, es decir, en grupos que son similares, pero la de género, volviendo al libro, es la más clásica, años de años, que hombres y mujeres son muy parecidos, pero son totalmente distintos, y uno domina al otro. En estos años, en realidad, hay 3 desigualdades que mejoraron en Estados Unidos, que es la de género, la de los afroamericanos, que los que ganan, eso no quiere decir que al interior de los afroamericanos, de los negros, de los afroamericanos no haya una desigualdad brutal. Pero yo estaba leyendo, los que ganan más de $200.000 por año, aumentó un 138% del 2003 hasta ahora, en estos últimos 10 años. O sea que han tenido un ascenso social. Han tenido, en el total de la población eso es el 70%. O sea, en género, bueno, el mercado de trabajo, el 50% son mujeres. Hay CEO, Pepsi Cola. Sí, claro. Y la tercera es la comunidad gay. Que también, ahora, ¿y los ¿qué jóvenes? dejó afuera? ¿Los jóvenes? ¿Qué dejó afuera? Bueno, es una mezcla, los jóvenes andan por ahí, por todos lados. No son unos, el tema en la Argentina están, es un en sujeto... la Argentina es un problema importante. No, ahí no llegas, yo no sé si... Pero todo eso dejó afuera un montón. Y cuando uno lee lo que opinan los que están a favor de Trump, justamente están en contra de todas estas cosas. Entonces este chiste que circulaba, que un padre está con su hijo, un padre blanco está con su hijo, y el hijo dice, bueno, ¿y qué significa todo esto? Significa que un blanco puede llegar a ser presidente. Han tenido un solo presidente negro, medio negro. ¿Sí? Entonces, hay una reacción, la reacción, y lo vemos en Europa también, ¿no? El tipo de reacciones es muy feroz. Y habría que pensar en la Argentina que ha ido pasando. Yo lo digo todo esto porque... no dijimos que vos vivís ya hace muchos años en Nueva York. Es decir, yo digo, vos voy y vengo. Claro, pero digamos, esta mirada que vos tenés sobre Estados Unidos tiene que ver también con que es un lugar tuyo de pertenencia. Yo me acuerdo haberte llamado por teléfono cuando ganó Obama, ya de esto hace 8 años. Y vos saltabas en una pata, digamos, había mucha emoción, era una emoción... Porque era un cambio impresionante, ¿no? Y cuando hablamos, cuando ganó este hombre, la angustia era era eso. Ahora, yo digo, hay un contraste para mí entre Sudamérica, sobre todo los 8 países de Sudamérica que pasaron por estas experiencias de gobiernos que no sabemos qué nombre ponerle, populares, populistas, de izquierda, no importa. Son 7, 8 países que pasaron por esa experiencia, que fue una crisis del neoliberalismo de principios del siglo XX que derivó en ese proceso, y Europa y Estados Unidos, que a mi juicio entraron en una erosión de un cierto consenso neoliberal, porque todos sabíamos que ganara uno u otro, ahí donde vos decís había diferencias, con los gays, con los afro, etcétera, pero no había diferencia sustancial en la receta económica principal, que era neoliberal en cualquier caso en Europa. Entonces, eso hizo erosión, surgió Podemos contra eso, surgió Syriza contra eso, no llegaron, o llegaron y no funcionaron, surgió Sanders también contra eso,
Y el Brexit es una salida por derecha frente a eso. O sea, yo creo que hay una ruptura del consenso neoliberal en Estados Unidos con Trump. Trump es más un experimento que no sabemos qué es, pero implica una cierta erosión de un consenso neoliberal, y nosotros estamos volviendo a una receta neoliberal. Entonces ahí yo creo que hay un desacople que veremos cómo se va dando el año que viene. Macri fue la última expresión de una derecha que pensaba que el mundo era Renzi en Italia, Hillary Clinton en Estados Unidos, Juan Manuel Santos en Colombia, digamos que el diálogo con los representantes políticos era con demócratas de derecha. Juan Manuel Santos, si bien pudo recomponer su acuerdo con la FARC, se comió un cachetazo bien desde la derecha de Álvaro Uribe. A Hillary Clinton la borraron del mapa. Recordamos la foto Hillary Clinton, Matteo Renzi y Mauricio Macri hace muy poquitito en la Fundación Clinton. Y ahora, mirá, él, digamos, Mauricio Macri se quedó con que a los otros dos los barrieron. Lo que yo quería preguntarte a vos, Roxana, es ¿qué se vive en el mundo de los laboratorios de ideas? Vos trabajaste en el mundo académico, trabajaste fuertemente también en políticas sociales. Sí. Entonces yo pregunto, ahora, en los laboratorios de ideas que nutren a este gobierno, yo lo escuchaba al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que él dice muy contento, logró un acuerdo extraordinario. María Eugenia Vidal, 18%, cláusula gatillo, actualización por inflación, acuerdo del 70% de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Trabajo, que fue el que hilvanó eso, dice, bueno, yo era jefe de recursos humanos de Telecom, yo estaba en Italia cuando ganó Macri, o sea, él no dice yo vengo de la militancia peronista o macrista, yo soy un hombre del derecho laboral de las multinacionales, no lo oculta. Entonces te pregunto, ¿qué hay en los laboratorios de ideas que nutren a estos gobiernos? Te lo pregunto a vos, se lo pregunto a ustedes dos que también son académicos. Sí, igual yo quiero retomar otro punto que me parece que a nivel global hoy por hoy no podemos, voy a contestar eso, pero también me parece que a nivel global hoy no estamos hablando de neoliberalismo al estilo de los 90, o sea, eso cambió, es mucho más tolerante a la inclusión el proceso que hay. El tema es hasta qué nivel de inclusión, es un nivel de inclusión para garantizar gobernabilidad. Y ahí es donde vienen muchas ideas que tienen que ver con pisos de protección social. O sea, no van a generar niveles de inclusión o debates vinculados que nuestro problema real es la fuerte concentración de la riqueza, no solo hablar de pobreza. O sea, en el origen de la pobreza que nosotros tenemos está el nivel de desigualdad que hay, donde hay un sector muy pequeño a nivel global de la población que está concentrando en base a la especulación financiera y a modelos de desarrollo que tienen que ver con más especulación financiera que con producción o con trabajo, la fuerte concentración. Producción agroindustrial, también, que no es solamente la renta sojera, ahí hay un sector dinámico. Sí, pero ahí está en cuestión qué es lo que genera valor, qué es lo que genera altamente trabajo. Concentrado y transnacionalizado, pero altamente concentrado. Donde todo... lo que refiero es que son valores distintos. O sea, lo que cambian son los sentidos y los valores. Lo básico es el nivel de concentración. Eso es, los últimos 20 años es extraordinario. Que dijiste esto tan interesante. Dentro de ese marco, la cuestión de quién está en sector privado, quién está en sector estatal, me parece que siempre ha habido como una cuestión media naif de verlo, cuando están combinados, o sea, lo que cambian son los sentidos, pero están combinados un sector con otro constantemente. Entonces, que tengan determinadas ideologías con respecto al perfil del que vienen, es la pertenencia al mismo sector. Quiero ser más específico a lo que pregunto, una cosa. Vos en los 90 tenías a Domingo Cavallo con la Fundación Mediterránea y tenías claro que había una fundación que era lo que se llama el think tank, ¿no? Hoy por hoy tenés consultoras, muchas consultoras. Bueno, desde la academia hay como una sorpresa de alguna manera y tratar de ver cómo se sigue avanzando y dando nuevas ideas, pero hay cosas nuevas que están pasando. En realidad hay muchas cosas nuevas. Esto mismo que hoy decíamos al comienzo, de que se vota la ley de emergencia social, este tipo de cosas, es, bueno, ¿cómo nos paramos frente a esto? ¿Sí? ¿Cómo se para
Yo estoy ahí en Estados Unidos, en la New School, que es lo más liberal que hay. La New School Bueno, es en Nueva York, ¿no? es en Nueva York. Liberal quiere decir de izquierda. Claro. Sí. Liberal quiere decir de izquierda. En Estados Claro. Unidos, En digamos, Estados Unidos. digo, para Pero es Claro, lo más estamos acá. progresista, digamos. O sea, ya en Nueva York es Cuando raro. ganó Trump no sabían qué decir ni qué hacer. ¿Ah, sí? Y- Claro. y- Pero y de eso alguna está pasando manera a dijeron, nivel bueno, general. vamos a tratar de ver cómo nos sostenemos y avanzamos y pero ¿eso qué mantenemos quiere decir? ideas. Que la realidad los despeinó. Y de alguna manera, Sí. de alguna manera. Y sí, porque fue una explosión hacia la derecha. O sea, Trump es una explosión hacia la derecha, el Pero Brexit entonces- es una Además, no es la explosión hacia derecha, no Pero es entonces Es una la derecha derecha con... imprevisible, es una Bueno, derecha entonces imprevisible. los laboratorios de pensamiento también están excesivamente ideologizados y no detectan la realidad. Yo entiendo que un consultor de opinión pública de repente no dé a conocer las encuestas reales o hasta que se equivoque. Pero se supone que en los laboratorios de ideas, donde nadie te condiciona, si te equivocas en tus previsiones y en tus análisis es porque te autoengañás. Y en ese Pero sentido la fíjate, ideología... pero fíjate este gobierno. Yo creo que el gobierno realmente pensaba que liberando la venta de dólares, bajando las retenciones o eliminándolas y acordando con los holdouts buitres, con eso iba a arrancar la economía. Yo creo que ellos pensaban eso, no, Sí, no creo han que dicho, lo han dicho. vendieron. Lo que vos decís, Digamos, ellos lo dijeron. ellos creyeron eso, es decir, que dando señales de liberalismo económico fuerte y de compromiso con las deudas y con la Argentina Claro, se salía. encaminaba. Bueno, y lo que ha habido es una recesión pasmosa y no cayó una sola inversión importante. Estamos en el desierto de las Cuando decís no inversiones. cayó, yo lo puntualizaría. No llegó del exterior, pero tampoco surgió de los grupos. Los grupos económicos internos Argentina. están profundamente reticentes. No, está claro. Y ya ahí uno se pregunta hasta qué punto hay o no un cierto nivel de crisis o de problemas, de debilidad, digamos, ¿no es cierto? Yo en parte creo que el retiro del espíritu que se produjo en Chapadmalal, El retiro espiritual. sí, pero yo No, digo, el le retiro de un del espíritu, espíritu. se retiró un espíritu, Ah. digamos, no lo digo. Digo, me parece que ahí, bueno, hubo un repensar en el sentido de que hay que, digamos, ellos desde la vocación que tienen, desde la perspectiva política que tienen, van a hacer algún tipo de relanzamiento porque esto así no está funcionando y la sustentabilidad política en parte se juega en las elecciones legislativas del 17. Cuando vos hoy te asomás, O sea, ¿a vos Italia- te parece que Italia están no- haciendo un repensamiento y una digamos, saben que hay cosas que no están funcionando, en ese sentido no están totalmente, no es que están caminando en la oscuridad total y o sea, ahora seguro que van a reorientar desde el punto ideológico de ellos. no, Ahora claro. veremos ahora en estos días seguramente algunas Yo estrategias. te diría, tomá lo que le pasó a Santos. Santos agarró el timón rápidamente y hizo un acuerdo de nuevo con Timochenko, con el líder de la FARC. Logró en tiempo récord que el Congreso, porque tiene, digamos, buenos operadores parlamentarios, logró que en Colombia le firmaron un nuevo acuerdo. Ahora, ¿quién es el gran protagonista político de Colombia hoy? Álvaro Uribe. Es decir, Si él logra ese manejo, pero Uribe sigue pero siendo... todo ahora mirando a Uribe. Mateo Renzi, él mismo quiso plebiscitar su gestión y recibió un cachetazo de 60-40, pensaba que ganaba. Lo que quiero decir es que en países Santos donde también pensaba que ganaba. Santos pensaba que ganaba y es un país que, bueno, vos viviste en Colombia, no tiene golpes de Estado. Santos es un cuadro político. Sí. Y vos decís, entonces bueno, Brasil está ya al borde, Temer ya está. Entonces digo, me parece que la provisoriedad y los acuerdos políticos circunstanciales puede convertirse un poco en la constante de estos Pero meses. es precisamente lo que te planteo, que una cosa es garantizar gobernabilidad y otra cosa es profundizar una agenda de inclusión y desarrollo progresivo, Pero o sea, no y hay ahí agenda de inclusión. no, por en estos eso. gobiernos. Eso es Lo lo que único estaba que se diciendo, busca no es hay. garantizar Eso es lo que- gobernabilidad. Eso ya decía de Yo agenda lo que digo, reactiva. lo único que Sí, se busca sí. es garantizar gobernabilidad y para eso son pequeñas guerras de guerrillas, ¿no? Bueno, se avanza, se Una retrocede, se marcha, avanza, un traspié en el Congreso. se negocia. No significa que estemos discutiendo que para
Para mi caso, que yo me comprometo con temas sociales, trabajo temas de desigualdad, para el caso de Alberto es lo mismo, para los que nos comprometemos en esto, realmente queremos procesos de inclusión mucho más amplios y pensar en una Argentina integrada con que los chicos no estén, o sea, que tengan un futuro mejor, ¿no? Muchos chicos de Argentina Sí, que nacen. Pero no hubo, ninguno de estos gobiernos está prometiendo Una agenda, o se está de discutiendo inclusión. esa Por lo menos agenda. no es eso el eje central. No está mencionado, no están en contra. Pero bueno, Yo tengo una pregunta, tengo respuesta para la pregunta que hago, pero me políticamente interesa no se gente puede que estar en piensa. contra. ¿Ustedes creen que esta problemática que vos planteás y que es lo que atraviesa este diálogo de balance de un año, está centrada más por la identidad política y por la capacidad de los líderes de una fuerza política, o es algo que es complejo y que está atravesando una crisis más profunda de los sistemas de representación de Occidente? ¿Cuánto hay de cada cosa en el caso argentino? Por no pensar que son dos cosas excluyentes. Digamos, qué sé yo, me parece, yo ahí vuelvo a la cuestión de que para mí hay una temporalidad de América del Sur, no de Colombia, excluyendo a Colombia, digamos. Creo que hay una temporalidad de América del Sur, digamos, que a su vez tiene muchas diversidades. El proceso venezolano está en una dirección, Bolivia en otra. Digamos, no puedo establecer una sincronía entre lo que está pasando en esta región con lo que está pasando en Europa. Ahora, si vos me decís, Brasil y Argentina tenían gobiernos de un signo y pasaron a tener gobierno de otro, listo, cambió la región, porque Colombia, que es el tercer país de peso en América del Sur, nunca entró en ese proceso. Brasil y Argentina, listo, cambió el signo, cambió todo. Por supuesto, y Brasil y Argentina, si uno entra a analizar sus formas de representación y sus sistemas políticos, son completamente distintos. La verdad que para nosotros, y yo creo que para los brasileños, sinceramente lo digo con todo respeto, el sistema de ellos es prácticamente inviable. Un país donde cualquier presidente va a tener 20% de los diputados. Y bueno, digamos, ya hemos visto varios episodios en el Congreso de Brasil que no son los más... Porque yo creo que lo que hoy está pasando en el Congreso argentino, más allá de si te gusta más, menos la ley, una ley, la otra, pero es deseable que pase esto que está pasando, que haya discusión, negociación, ver si se acuerdan entre unos bloques y otros, es deseable, es mejor eso que no haya eso. Ahora, lo que pasa en Brasil creo que no. Déjame... Y en ese sentido digo, son procesos que tienen algunas distancias. Yo creo que en América Latina, especialmente en Brasil y Argentina, está pesando más lo externo que lo interno. Y te voy a decir por qué. Cuando Dilma Rousseff llamó a Joaquín Levy para hacerse cargo del Ministerio de Economía, sabiendo que el PT es un partido que elabora programas, que tiene una plataforma, que no es un partido improvisado, si llamaron a Joaquín Levy es porque el PT estaba desbordado. Estaba como lo que vos decías, que los despeinó el viento a los de la New School de la Universidad de Nueva York. Yo creo que al PT lo agarró con el pie cruzado y dejaron que Dilma decidiera sin el consejo político del PT. Esto es dicho por los mismos cuadros del PT. Me da la impresión de que en la Argentina, al haber ganado una oposición claramente de derecha, en el sentido que uno puede decir de centro derecha, liberal, democrática, que hizo acuerdo con los radicales, todas las cosas que embellecen, en el mejor sentido de la palabra, de esta derecha, pero ganó la derecha y dijeron, bueno, ahora vamos a Davos y volvemos con plata, hacemos el mini Davos, o sea, esta derecha hizo lamentablemente lo mismo que hizo Dilma Rousseff cuando fue reelecta. Y en los dos casos que pasó lo Joaquín mismo. Levy les iba a traer plata de afuera. En los dos casos hubo recesión. Bueno, Más recesión. por eso te digo, y me más parece que recesión. acá influye muchísimo en las condiciones externas, tanto en lo que son los mercados y los mercados financieros, como en lo que es la voluntad de las multinacionales, que influyen muchísimo en las automotrices, las cerealeras. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una diferencia que justamente Dilma, que yo justo fui a Brasil pocos días después de que Dilma ganara en su segundo mandato. Nunca, yo viví en Brasil, nunca vi Brasil tan dividido, parecía la Argentina peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista. Brasil nunca había tenido grieta. Ahora es como si hubiera una globalización de las grietas, digamos, grietas en todos los países, grieta en Estados Unidos, grieta en Gran Bretaña,
grieta en España, grieta en distintos países. Bueno, España sí había tenido sus grietas, digamos, pero quiero decir, en ese sentido, vos veías ese Brasil, los que votaron contra Dilma ni locos le iban a apoyar hiciera lo que Dilma hiciera. Y todo su capital político se empezó a erosionar. Acá tenés un proceso distinto, que es lo que explica lo que sucede hoy en la Argentina, que es que un porcentaje no despreciable de la población argentina apoya y tiene una buena imagen del presidente de la nación. Es decir, eso es muy curioso, eso ¿no? es parte del escenario. No ha caído la imagen de O sea, Mauricio. se queda ahí entre 45 y 50, digamos, se puede discutir si es más o menos, pero digamos, cualquier analista político te dice, ojo, pero eso es está despegada el diagnóstico que el ciudadano hace de cómo está, de las expectativas que tiene a futuro. Esto para mí es importante, te quiero decir por qué, porque eso inexorablemente en un momento esa distancia se va a cerrar. O la gente va a estar un poco mejor y entonces va a decir, viste que mi expectativa se empezó a cumplir, o si no la expectativa se va a empezar a reducir. Una de esas dos cosas tiene que pasar en el tiempo. Una de esas dos cosas tiene que pasar, y el tema de las grietas es interesante, es importante porque ha ido pasando, se ha ido como extendiendo, ¿no? Digo, porque es Estados Unidos, porque es en Brasil, porque es acá, porque es, ¿no? Pero esto hay que ver las expectativas como, porque en algún momento converge la realidad con las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, esto abrió una expectativa y todavía se mantiene, a pesar de que uno diría, bueno, pero mirá lo que pasa con el consumo, mirá lo que pasa con el desempleo, no importa. Yo tengo una mala noticia para darles. El año que viene va a haber muy pocas sesiones en el Congreso de la Nación y Comodoro Pi, no sé si es mala o buena, pero es decir, sobre lo que son las instituciones, y Comodoro Pi, en los corrillos de Comodoro Pi dice, en el electoral nosotros no nos movemos. Es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que la agenda no va a ser una agenda ni parlamentaria, sino va a ser una agenda de expectativas electorales, de promesas electorales y de algunos resultados. En ese sentido, lo que yo quería preguntarte es, porque las políticas sociales va a haber fondos, se van a fondear. ¿Hay comprensión por parte de las nuevas autoridades de cómo se ejecutan los programas sociales? Esto, te lo pregunto, si uno puede despegar un poquitito la visión ideológica, que vos probablemente no coincidas con muchos de los funcionarios, de su capacidad de llevar a cabo lo que tengan que llevar a cabo por ley o por compromiso político con el mismo gobierno, con el Papa, etcétera. ¿Entienden cómo llevarlo a cabo? A mí me parece que la magnitud de gestionar desde un gobierno nacional es un gobierno grande, que no es lo mismo que gestionar en una ONG. O cuando uno pertenece o gestiona en un municipio o gestiona la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, o en la ciudad. No es lo mismo, las responsabilidades y las potestades que se tienen son otras, los burocráticos, los trámites burocráticos, los procedimientos que se tienen por ahí son distintos y la magnitud es distinta. Porque a nivel nacional necesitas hacer políticas muy grandes, muy rápidas, muy simples. Y a veces no sé si está más una visión más de control, de testeo, de revisión, de paso por paso, que termina haciendo que no tengas ni la velocidad de política que tenés que tener, ni la masividad de política que tenés que tener, ni eso después viene acompañado de procesos que tienen que ver con transparencia, ¿no? Y con amplia llegada. La gestión se vuelve más lenta, no tiene la experiencia de gestionar esto, que son paquetes grandes, enormes paquetes. Sí. Y que unas cosas cuando estás capacitado para trabajar en Estado, con esa mirada grande, digo yo, por haber hecho una maestría en Administración y Políticas Públicas, digo, que tenés que tener ejercicio más de masividad. ¿Vos qué hubieras hecho? Te lo pregunto como ejercicio de simulación, ¿no? Porque yo hablé con la gente de la CETEP y de la Corriente Clasista y Combativa, estaban contentos, iban y venían de las reuniones. Pero Barrios de Pie, de hecho, acá estuvo Daniel Menéndez varias veces y hablo con él habitualmente, Barrios de Pie hoy fue protagonista de los cortes de calle y hasta hace una semana formaba parte de la misma mesa en la que Emilio Pérsico y la gente de la CETEP negociaba con Karina Stanley. Hoy cortaron las calles, es decir, el ejercicio de simulación es el siguiente: vos sos Karina Stanley, le das la mano a Daniel Menéndez y dice, bueno, la semana que viene vuelvo. Y la semana te dice, bueno, ¿me dejaste afuera de la conversa?
ahora vamos a cortar las calles. ¿Qué se hace frente a eso desde el Estado? Desde los movimientos sociales no, desde la ejecución de políticas públicas. Yo igual no puedo dejar de pensar que es una agenda reactiva. O sea, porque la política social, y cuando yo digo me dedico a política social, la política social se hace desde economía. O sea, uno ahí está distribuyendo, uno ahí está incidiendo sobre procesos sociales que hacen a la inclusión de toda la gente. No se hace desde desarrollo social. La política social se hace desde ANSES en Argentina, en nuestro último proceso de los últimos tiempos, ¿no? Y ahí volvemos y ahí yo te pregunto, pero yo te planteo el tema del día, ¿no? No, solo entiendo, también tiene que y ver yo con te el tema digo del día porque tiene que ver Si con la parte Minujín fuera el impositiva. presidente, viene y te dice, viniste. Haga Déjame algo, que no me corte Obvio las que lo calles. llamás a No, Menéndez, pero- es una obviedad, obvio que ¿Eh? lo llamás. Bueno, y tenés sí. que acordar porque es lo que venís haciendo y porque es lo que tenés que hacer, acordar. Ahora digo, me parece que lo que dice vos lo decís Rosa- como una obviedad. Yo te voy a decir una cosa. Hoy Santilli en radio le pregunté, bueno, ¿qué hay que hacer? Cortar la calle. Hay que tener paciencia, que es el correlato de esto que vos decís. Bueno, pero eso tiene que ver, vos lo conocés, en la política funciona así, que es, si no lo llaman por teléfono, le bajan el precio, entonces la negociación se pone más difícil, entonces al día siguiente se negocian otros términos, si lo llaman muy rápido. Digamos, hay temas que tienen que ver con la temporalidad de la política y de las negociaciones, digamos. Pero a mí me encantó, yo me llevo esta frase que dijo Roxana, que es que la política social se hace desde la economía. Es así. Me parece que es una gran frase muy importante Es y exactamente que tiene así. que ver con el diagnóstico que compartimos los tres, me parece, de qué es lo que Me está dejaste afuera sucediendo. ya, Grimson. Bueno, y vos también. Ya, vos te ya dejamos está. afuera. Vos sos, no, vos sos un eso periodista no objetivo. Yo no soy hincha de River ni de Boca. te Vos Vos sos un moderás periodista el debate. objetivo que está Pero moderado. es exactamente así. No, Cuando no, pero una de las digo, cosas que es- siempre se trató es de ver qué pasa con los humor. presupuestos. Escúchame, te dedicas a los sexos vos, que sos un experimento. Yo no puedo hacer un chiste. No, pero una de las cosas más difíciles cuando hemos estado trabajando en cuando te metes en el tema del gasto y la parte impositiva, de dónde viene la plata y a dónde va a parar la plata. Y ese es el tema. Después son Ese sí. manejos. Y no en solo el ahí, medio, no ¿viste? solo ahí, distribución funcional del ingreso Sí. también, digo. Si hoy Claro, se bueno, está discutiendo esa sobre es la las parte mineras, ¿qué importante. porcentaje le toca a los trabajadores Pero- y qué porcentaje le toca al Vicky capital? Donda hoy dijo una cosa que estaba muy bien, que también sintetiza, como esta frase que vos decís, que, bueno, hoy para el Congreso es un gran día porque se han tratado temas que tienen que ver con los trabajadores formales, pero también con los informales, porque hasta ahora los trabajadores informales no tenían la misma Sí. característica de trabajadores, sino la ayuda social y los laburantes. Y en realidad hoy en el Congreso entraron por la puerta temas que tienen que ver con el trabajo, formal e informal. Y me parece que es un buen punto, ¿no? Coincido Empezar a también. discutir, sí, empezar a hablar precisamente Sí, de este sector. porque la economía también tiene que ver con que quiénes son los beneficiarios. Trump hizo más política con la economía que con los medios, me parece a mí. Sí, mucho más. Y cuando vos pensás en un plano simbólico, creo que ahí hay un éxito. Vos te acordás bien, hace 15 años, 18 años, con todo el crecimiento gigante con la desocupación, los movimientos de trabajadores desocupados hablaban así de ellos mismos, trabajadores desocupados. Tenemos muy poco tiempo y yo quisiera plantearles en tema ping-pong. Tema ping-pong. ¿Qué tiene que ver la mitomanía de los sexos con la agenda de la violencia de género y de la violencia machista? Y digo esto, cuando digo la violencia, es hoy un llamado de un oyente de la radio dijo, no somos una sociedad violenta, hay algunos violentos. Entonces me parece que también hay que puntualizar, pero digamos, te pregunto particularmente por Sí. este fenómeno que es realmente desolador. No, está la violencia física, que es algo desolador y que es esto de una muerte cada 30 horas y que es prácticamente todas las mujeres respondiendo alguna vez en mi vida atravesé una situación de acoso, de toqueteo, que eso es físico también. Y también hay una violencia simbólica que tiene que ver con cierta forma de uso de la televisión, de la publicidad, que también tiene una dimensión quirúrgica, ¿no? Con una maquinaria quirúrgica de cómo tiene que ser el cuerpo femenino, o sea que termina produciendo una violencia sobre los cuerpos en la medida en que es una imposición cultural. Entonces,
Yo creo Cuando que hay decís una imposición cultural, ahí las mujeres también son parte de esa imposición. Claro, porque yo lo que quiero decir Siempre. es, nosotros con Eleonor lo hemos charlado de esta Siempre. manera. Lo hemos charlado de esta manera con Eleonor. Nosotros no estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo en que una mujer decida hacerse una intervención quirúrgica. Lo que estamos en desacuerdo y contra lo que estamos peleando en este libro, Mitomanías de los Sexos, es contra la imposición de una cultura hegemónica donde solo un cuerpo y un tipo de cuerpo es una estética reconocida, etc. Valorado. Entonces, yo digo, lo que pasó con Ni Una Menos, con toda esa reacción en las calles, multitudinaria, plural, etcétera, instaló en una dimensión de la discusión cotidiana, de la sobremesa, ¿no? De discutir en todos lados las cuestiones de género y un montón de preguntas sobre nosotros mismos. ¿En qué momento dejamos de hacer cantitos homofóbicos en la cancha? ¿En qué momento cada uno de Nunca, nosotros... te lo contesto ya, Bueno, nunca. está bien. Nunca. En Está la bien. cancha seguimos cantando la Pero misma no, por barbaridad. eso, pero digo, es una pregunta casi autobiográfica para cada uno de nosotros. ¿En qué momento alguno de los que nos está viendo ahora en la tele dejó de decir, porque lavó un plato y dijo, yo ayudo? ¿En qué momento dejó de decir yo ayudo, si es que alguna vez lo dejó de decir? Digo, en ese sentido, el libro es sobre ese proceso de cambio. Nosotros hacemos nuestro comentario es, quisiéramos que este libro no sea para la posteridad. Quisiéramos que en 10 o 20 años no se entienda este libro, que es un libro sobre los prejuicios que arrinconan y que dan mucha solidez a través de las creencias a la desigualdad de género en la vida cotidiana y en las estructuras sociales. El libro creo que pone sobre la mesa una serie de dichos que son normales, que se escucha todo el tiempo y entonces ustedes ahí recuestionan, dicen, bueno, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos? Porque este tema de la violencia, y cuando trabajamos con la infancia y los niños, es espectacular, es brutal, brutal. O sea, la justificación de que un niño, que hay que pegarlo, hay que pegarle, hay que hacer ciertas órdenes, es inclusive con la gente que uno se supone uno mismo, de repente dice, bueno, ¿y cuándo, dónde están los límites? Y ahí empieza el tema de la violencia. Que no hay que aceptarla de ninguna medida, pero que está por todos lados. Un dato aporto que me pareció espectacular, que Belén, esta chica tucumana que fue condenada, mal condenada, la liberaron, pero ahora reclama una cosa mucho más importante, que es que le supriman la acusación. Es decir, que el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán falle y tenga la valentía de fallar de que ella no es una criminal. Porque vos fíjate, la liberaron y ahora se descomprimió. Pero ella dice, no, yo soy inocente, que dictaminen mi inocencia. Si no parece, bueno, la dejamos libre. Sí, y a mí me parece un punto central es la posibilidad de elección de las mujeres. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de elección que tienen las mujeres en todo sentido? En la política, en la casa, en qué oportunidades de desarrollo profesional quieren elegir. Y tiene que ver con esto lo que ustedes están marcando en la múltiple relación que se crea tanto de hombre-mujer en todo lo que tiene que ver con las diferencias de sexo, ¿no? Y de Mostramos la tapa. Vos sabés que, de nuevo, Además, yo creo que es muy importante porque el tema feminista y el tema de la igualdad de género y estas discusiones hace evidente otras multitudes de violencia entre los hombres, de los adultos con los chicos, de los adultos con los más viejos, son estas cosas que ¿les gusta Papo a ustedes? ¿Les gusta Papo? ¿Saben por qué llega Papo? Sabemos por qué. Se Sabemos imaginan, por ¿no? qué nos imaginamos. Claro. Sí. Bueno, esta emisión, hablamos un poco del balance, un año en el cambio en la Argentina. Yo hubiera querido hablar un poquitito más de la justicia, del poder legislativo y también de la sociedad. Pero bueno, creo que hablamos bastante. Les agradezco muchísimo a Alejandro, Roxana, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias, le tengo que agradecer una vez más a OSDE, que cuida mi salud y la de miles de argentinos. Gracias a vos, que nos acompañás todos los martes a las 10 de la noche y te preparás para pasar unas fiestas en paz. Ojalá el debate de esta noche logre una media sanción. Ojalá tengamos una ley sobre ganancias. Ojalá tengamos una ley de emergencia social y que la agenda legislativa, que muchos auguran que va a ser más de campaña
que de tratamiento parlamentario, ojalá sea esa la vana ilusión de algunos representantes, que se enteren que la sociedad necesita más. Nos encontramos la semana que viene. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver.